Muy buenos días. Soy el doctor Carlos Contreras Camarena, del Hospital Nacional 2 de Mayo, médico internista y docente de Plus Médica. En esta oportunidad vamos a revisar el tópico de hipertensión arterial. Comenzaremos definiendo qué es la hipertensión arterial. La hipertensión es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades cardiovasculares. En pocas palabras, la hipertensión es una enfermedad de la pared arterial. Como vemos en la diapositiva, al lado izquierdo, vemos una arteria con calibre normal en un paciente que no padece de hipertensión arterial. Y en el lado derecho vemos la arteria con engrosamiento de la pared arterial y con placas ateromatosas, lo que es producido por el aumento de las cifras tensionales de la presión arterial. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión arterial? Conocemos que el sexo masculino, por ejemplo, es un factor de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, y la edad fundamentalmente. En esta diapositiva podemos ver que los pacientes, tanto varones como mujeres, tienen un riesgo aumentado de desarrollar hipertensión a lo largo de la vida después de los 55 años. Esto es un seguimiento de más o menos 22 años. Este es el estudio de Framingham, ¿no?, en pacientes que se realizó en pacientes entre 55 y 65 años y se les siguió a través del tiempo por 22 años. Y se vio que los pacientes entre estas edades tienen un 90% de posibilidades de desarrollar hipertensión durante este periodo de seguimiento. ¿Y por qué es importante tratar la hipertensión arterial? No solo es importante bajar las cifras tensionales de la hipertensión arterial, sino que además mejorar la calidad de vida de estos pacientes. De manera que si hacemos un manejo adecuado de la hipertensión arterial, estaremos disminuyendo la incidencia de los accidentes cerebrovasculares en un 35 a 40%, del infarto agudo de miocardio en un 20 a 25%, y se disminuirá la incidencia de la insuficiencia cardíaca en aproximadamente 50%. ¿Cuál es la prevalencia de la hipertensión en nuestro país? Esta diapositiva es un estudio del Congreso Latinoamericano realizado en Buenos Aires hace más allá de unos 5 años, y se encontró que, por ejemplo, en el Perú la prevalencia de hipertensión arterial para esta época fue del 22%. ¿Cuál es el grado de conocimiento? O sea, estos pacientes, generalmente los pacientes que tienen hipertensión arterial, desconocen su diagnóstico. Entonces, el porcentaje de conocimiento en ese entonces fue de 40%. O sea que existe un 60% de pacientes con hipertensión que no saben que tienen hipertensión arterial. En lo que respecta al tratamiento de estos pacientes que saben que tienen el diagnóstico de HTA, solo se trata el 20%. Y de estos pacientes que reciben este tratamiento adecuado, solo se controla en un 10%. Quiere decir que más o menos entre el 80 y 90% de los pacientes con hipertensión arterial no están controlados óptimamente. Algunos datos epidemiológicos más. Se ha hablado bastante sobre la asociación entre diabetes e hipertensión arterial. Se dice que el 50% de pacientes con hipertensión tienen resistencia a la insulina. Por otro lado, más del 70% de los pacientes con HTA tienen el índice de masa corporal por encima del 26%. Es decir, están en sobrepeso o tienen cierto grado de obesidad.
Por otro lado, el 61% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 están frecuentemente asociados a hipertensión arterial. ¿Y qué sucede con los diabéticos tipo 1? Esos pacientes, en un 21% de los pacientes, se encuentra HTA presente. Muy bien. ¿Y cómo clasificamos la hipertensión arterial? Existen diversas clasificaciones. Tenemos la clasificación canadiense, la europea, la americana. Yo personalmente recomiendo aprender y utilizar esta clasificación que es de la American Heart Association, donde nos dice que los pacientes que son normales o tienen la presión óptima son aquellos pacientes que tienen la presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. Ellos lo clasifican en un estadio de prehipertensión, en aquellos pacientes que su presión sistólica está entre 120 y 139 y la diastólica entre 80 y 89. ¿Por qué es importante este grupo de prehipertensión? Porque muchos de ellos a través del tiempo desarrollan hipertensión arterial. De manera que detectar a estos pacientes con prehipertensión se convierte en un aspecto importante. Como veremos más adelante, estos pacientes prehipertensos, si bien es cierto, no requieren tratamiento farmacológico, pero ya requieren tratamiento higiénico-dietético. El siguiente estadio es la hipertensión grado 1. Los pacientes que se encuentran entre 140 y 59 de sistólica y 90 y 99 de presión diastólica. Finalmente, la hipertensión grado 2 son aquellos pacientes que tienen la sistólica mayor de 160 y la presión arterial diastólica mayor de 100. Otra clasificación grandemente conocida y que es importante para el manejo terapéutico de estos pacientes es clasificar la hipertensión en primaria, esencial o idiopática y en secundaria. Sabemos que la primaria constituye más del 95% y la secundaria aproximadamente un 5%. De estos 5% secundarias, la etiología o las causas renales corresponde al 4%. Dentro de ellas, las enfermedades parenquimatosas renales y la hipertensión renovascular. Y 1% obedece a etiología extrarrenal. Dentro de este grupo tenemos los pacientes con síndrome de Cushing, pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Feocromocitoma, entre otros. Es importante sospechar, ya sea desde el punto de vista clínico o de laboratorio, cuando estamos frente a un paciente de hipertensión secundaria. Entonces, ¿qué aspectos nos va a hacer sugerir de que estamos frente a una hipertensión secundaria? Por ejemplo, las hipertensiones severas o hipertensión refractaria al tratamiento. Los pacientes que tienen hipertensión, cuyo inicio es entre los 20, antes de los 20 años o después de los 55 años. Agravamiento de la hipertensión previamente controlada. La presencia de hematuria, proteinuria, aumento de creatinina. La presencia de soplos abdominales nos va a sugerir una etiología de hipertensión secundaria. Así como en el caso de la estenosis renal, que nos va a dar finalmente una hipertensión de tipo renovascular. Cuando hay una enfermedad vascular ateroesclerótica generalizada, también hay que pensar en una hipertensión secundaria. Cuando existe hipocalemia no explicable. Cuando existen pacientes que tienen crisis de hipertensión arterial acompañado de palpitaciones, sudoración y cefaleas. Tenemos que pensar en hipertensión secundaria
y más directamente en el feocromocitoma. Y los pacientes que tienen ronquido acompañado de somnolencia diurna y más sobrepeso, el típico síndrome de Pickwick. Muy bien. ¿Cómo hacemos la evaluación diagnóstica de estos pacientes con hipertensión arterial? Tenemos que determinar tres aspectos importantes. El primero, obviamente, diferenciar el tipo de hipertensión, si es esencial o idiopática o si es hipertensión secundaria. Segundo, tenemos que detectar otros factores de riesgo cardiovascular para tenerlos en cuenta en el tratamiento. No es igual un paciente hipertenso únicamente o otro paciente con hipertensión, diabetes y dislipidemia. Y el tercer paso fundamentalmente es establecer el daño de órgano blanco, el compromiso del riñón, del corazón y del cerebro. Dentro del diagnóstico de estos pacientes con hipertensión arterial, debemos de solicitar algunas pruebas mínimas que lo llamamos pruebas de tamizaje, tales como la glucosa sérica, la urea, la creatinina, el dosaje de electrolitos séricos, un perfil lipídico, un electrocardiograma y la oftalmoscopía o fondo de ojo, que va a ser de gran importancia en el pronóstico de la hipertensión arterial. Existe otro grupo de exámenes auxiliares que todo paciente con hipertensión debe ser evaluado. A este grupo lo llamamos exámenes auxiliares selectivos, tales, y solicitamos, por ejemplo, la microalbuminuria, una radiografía de tórax para ver el tamaño del corazón, compromisos pulmonares, una ecografía transesofágica. El estudio de mapa es importante para determinar con certeza a qué horas del día se encuentra con mayor frecuencia las cifras de hipertensión, una proteína C reactiva y finalmente un ecodoppler de los vasos del cuello. Existen tres fenómenos que participan dentro del mecanismo fisiopatológico implicado en la génesis y mantenimiento de la hipertensión arterial. Estos tres grupos son el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y las concentraciones de sodio corporal total en el organismo. Estos tres factores van a intervenir en forma, ya sea en forma concomitante o en formas separadas, para desarrollar la hipertensión arterial. Como decía Weber, el aumento de la eficacia antihipertensiva está probablemente relacionado con el bloqueo simultáneo de los diferentes mecanismos contrarregulatorios involucrados en la elevación anormal de la presión arterial. De manera que estos tres aspectos fisiopatológicos que participan en la génesis de la hipertensión arterial deben ser tomados muy en cuenta cuando se trata a un paciente con hipertensión arterial. Y a través del tiempo, la industria farmacológica ha desarrollado una serie de grupos terapéuticos y que contamos hoy en día para el tratamiento de la hipertensión arterial. De manera que contamos con 6 grupos fundamentales para el tratamiento. Tenemos el grupo de los diuréticos, tiazídicos, diuréticos de asa. Tenemos los antagonistas de los receptores de la angiotensina, tenemos los calcio antagonistas o bloqueadores de canales de calcios. Tenemos el grupo de los inhibidores ECA. Tenemos los beta bloqueadores y los alfa bloqueantes. De manera que tenemos un tremendo arsenal y podemos combinar diversos grupos de drogas para determinar finalmente un manejo óptimo de la hipertensión. Podemos combinar diuréticos con calcio antagonistas, beta bloqueadores con calcio antagonistas,
inhibidores seca con diuréticos, y así podemos ir mencionando diversas combinaciones. Para revisar un poco los mecanismos de acciones de los diversos grupos, ¿no? Captopril es un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina, el enalquiren, que todavía es una droga que no contamos en nuestro medio, pero que actúa inhibiendo la renina. Los diuréticos ya sabemos su mecanismo de acción, ¿no? Inhiben la absorción de sodio a nivel renal. Los beta bloqueadores bloquean la acción de la noradrenalina en las terminaciones simpáticas. Espironolactona, que es un orador de potasio y un antialdosterónico. Tenemos bloqueadores de drogas, bloqueadores de ganglionares a nivel del sistema nervioso simpático. Tenemos monoxidina, clonidina y metildopa, son ejemplos de fármacos que actúan a nivel central y que son drogas que están indicadas en el embarazo, fundamentalmente en la hipertensión como embarazo. Y así podemos ir revisando lo que son el mecanismo de acción de las drogas antihipertensivas.